Hoy tenemos otro tema muy importante en la química inorgánica, que es la geometría molecular. A veces resulta un poquito complejo poder entender el término de geometría molecular y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Cuando hablamos de geometría molecular, bien lo dice su nombre, son formas geométricas que adquieren los compuestos inorgánicos que se basan en la teoría de las repulsiones de los pares de electrones de valencia. Para eso le tengo una información importante en la pantalla. La geometría molecular no es más que la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Pero para poder entender bastante lo que es este concepto, tenemos que entender bien lo que es la estructura del Lewis. Fíjense, la imagen tengo aquí el cloruro de sodio, que fue la primer sal, que es la sal común, cloruro de sodio, ¿no? Es la primera sal, la sal común, como le llamamos, sal común, que es el cloruro de sodio, cloruro de sal común, que es el cloruro de sodio, cloruro de sodio, el NaCl en estado sólido, fue la primera sal que se estudió formando una geometría cúbica. Geometría cúbica, ¿no? Y a partir de aquí entonces surge lo que es el estudio a profundidad de todas las demás sales. Pero ¿a qué se refiere con los pares de electrones de la capa de valencia? Bueno, se refiere a que los electrones de cierta forma ejercen repulsiones entre ellos de manera que puedan formar una geometría, vamos a decir, definida y una geometría estable. Si conocemos las estructuras de Lewis de una molécula, entonces podremos predecir su geometría molecular. Y esto es importante porque la geometría molecular está siempre referida al átomo central y evidentemente obedece a las estructuras de Lewis. Pero, ¿qué es lo que significa la geometría molecular? ¿Y cómo puedo yo poder diferenciar o saber en un compuesto cuál es el tipo de geometría? Por ejemplo, todo está en los pares de electrones enlazados, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos el cloruro de magnesio en estado sólido. Si hacemos las estructuras de Lewis para este que está aquí, la estructura de Lewis, podremos saber que tenemos primero magnesio y tenemos cloro. Pero del magnesio tenemos un átomo y del cloro dos. Los electrones del magnesio son 2 porque en la tabla periódica ocupa el grupo 2 y el cloro el 7 porque ocupa el 7. Al final, si lo sumamos, tendremos 16 electrones. Bien, ahora hay que realizar la estructura. Podemos primero ubicar el átomo central, que es obviamente aquel átomo que es más positivo o que tiene menos electronegatividad. En este caso el átomo central es el magnesio, por tanto iría en el medio de los dos cloros. Perfecto. Como el magnesio solo tiene dos electrones y necesita uno para enlazarse de un lado y otro para enlazarse del otro lado, y luego completamos lo que faltan para que complete la estructura de Lewis. Como podemos ver, aquí hay 8 y 8 electrones compartidos en ambos lados, lo que da la misma cantidad de los electrones de valencia, que son 16. Como podemos ver, aquí tenemos solo
esto que está aquí y esto que está aquí, ambos son dos pares de electrones. Por tanto, al ser dos pares de electrones, la geometría será lineal. ¿Cómo podemos dibujarla? Entonces, bueno, vamos a ver. El volumen del átomo aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por tanto, el átomo de magnesio será más grande que el átomo del cloro, que será un poco más pequeño, ¿no? Y de esta manera obtendremos un ángulo phi de 180 grados. Por tanto, todas las geometrías moleculares lineales tendrán ángulos de 180 grados. Eso por un lado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a llamarle ejemplo 2. Vamos a tomar otra molécula como lo es, por ejemplo, este que está aquí, el trifluoruro en estado sólido. Haremos lo mismo. Haremos la estructura de Lewis primero, ¿no? Perfecto. Vamos a realizar esa estructura de Lewis. Tenemos el boro por un lado, tenemos el flúor por otro, un boro, 3 flúor. El boro es del grupo 3, tiene 3 electrones, y el flúor es del grupo 7, tiene 7. 7 por 3, 21 electrones, y 3 por 1, 3 electrones. Al final tendríamos 24 electrones de valencia. Bien, ahora el átomo central obviamente que será el boro, porque es el que está más a la izquierda, o el que tiene menos cantidad, o el que es menos electronegativo. ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo 3 flúor. Pero fíjense algo aquí. Aquí hay que hacerlo atendiendo a los modelos de pares de electrones de valencia, para que no de una geometría que no sea una geometría definida. Por ejemplo, si ubicamos un flúor aquí y ubicamos otro flúor aquí y ubicamos otro flúor aquí, no es correcto. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ubicarlo donde sus ángulos de enlace entre uno y el otro sean iguales. Por ejemplo, acá podemos ubicar un electrón aquí, un electrón aquí y un electrón aquí, más o menos de esta distancia, ¿no? Un flúor aquí, un flúor acá y un flúor acá, de manera que dentro de entre ellos hagan la menor cantidad de repulsiones entre sus electrones. Por ejemplo, el ángulo de aquí y este ángulo que está acá y este ángulo que está acá serán prácticamente iguales. Como es un círculo y tiene que dar 360, y está dividido entre 3, 360, si usted lo divide entre 3, entonces eso tendrá un ángulo igual en esta parte, igual en esta parte, igual en esta parte, que sería prácticamente 120 cada uno. Y eso es lo que obedece el modelo de pares de repulsiones de electrones. Entonces, ¿cómo se haría esta geometría, o cuál sería la geometría? Bueno, cuando tiene 3 pares de electrones, vamos a decir que la geometría es una geometría trigonal plana. Bien, entonces, ¿cómo se haría la forma geométrica? Se haría de la siguiente manera. Voy a tratar de hacerlo de una manera tridimensional para que lo podamos notar en el plano. Una base triangular que obedece obviamente a los 3 flúor,
Y obviamente como los tres flúor va a realizar una fuerza, va a desplazar al boro, formando una geometría de este tipo, ¿no? Como podemos ver, tiene una base triangular, y obviamente plana. Por eso se llama una geometría trigonal plana. Existen otras geometrías mucho más complejas, como por ejemplo aquellas que tienen 4 y 5 pares de electrones, que luego lo podremos ver en otro video.